Hola chiquitines, ¿cómo están? Hola maestro, ¿cómo está? Muy bien. Maestro, adivine, se viene el examen de la uni. Así es chicos, recuerden que el 9, el 11 y el 13 de este mes, o sea, solamente la próxima semana, ya es el examen de admisión de la uni. Y desde este canal Electron Blog, pues les deseamos éxitos para todos ustedes. Sé que se han preparado bastante y les deseamos muchos éxitos en su examen. También pues vamos a poner el video de la solución del examen pasado para que ustedes se puedan guiar. Recuerden que este examen también es virtual. Flujo de calor por conducción. Por una superficie de 1 metro cuadrado de área, fluye calor con rapidez constante de 1000 watts. Si la distribución de la temperatura en la superficie es la mostrada en la figura, determine aproximadamente la conductividad térmica. Tenemos como datos el flujo de calor por conducción, tenemos el área, y del gráfico podemos rescatar las temperaturas. También podemos obtener la longitud. Aplicamos la fórmula del calor por conducción. El flujo de calor es igual a la conductividad térmica por el área, diferencia de temperaturas entre la longitud. Reemplazando, obtenemos la conductividad térmica. La respuesta sería la C. Efecto fotoeléctrico. Sobre una superficie metálica incide una onda electromagnética de longitud de onda 100 nanómetros. Calcule aproximadamente en 10 a la menos 19 joules la energía cinética de los electrones más energéticos. Tenemos como dato la constante de Planck, la función trabajo, la longitud de onda. Utilizamos la ecuación del efecto fotoeléctrico. La energía del fotón también se puede expresar como la constante de Planck multiplicado por la rapidez de la luz en el vacío sobre la longitud de onda. Reemplazando los datos, tendríamos la energía cinética máxima. (12,3 por 10 a la menos 19 joules). La clave sería la letra D. Potencia eléctrica. Dos resistencias de 10 ohm y 50 ohm se unen en serie. Los extremos se conectan a una batería de 12 volts. Calcule en watts la potencia que disipa la resistencia de 50 ohm. Colocamos el gráfico. Diferencia de potencial es igual a la intensidad de corriente por la resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente está en serie. Despejamos la intensidad de corriente. Calculamos la potencia solo en 50 watts. Reemplazamos. Y la respuesta sería la letra D. Hidrostática. Un manómetro de tubo en U abierto en ambos extremos contiene inicialmente agua, luego se vierte aceite que no se mezcla con el agua y cuya densidad es 750 kilogramos por metro cúbico. Determine aproximadamente en metros la altura de la columna de aceite. Si la altura de la columna de agua es 0,2 metros. Tenemos como dato la densidad del agua y también el valor de la aceleración de la gravedad. Trazamos la línea isóbara. Igualamos la presión en los puntos A y B. Como los tubos están abiertos, por ahí vemos que entra la presión atmosférica. Igualamos las ecuaciones y las presiones atmosféricas se cancelan. Luego igualamos las presiones hidrostáticas y acá se puede cancelar el valor de la gravedad. Reemplazamos los datos. Tenemos densidad del aceite, tenemos la densidad del agua y la altura del agua.
Despejamos la altura del aceite 0,26 metros. La respuesta es la letra D. Potencia mecánica. Un vehículo de 80 kilogramos de masa total sube a velocidad constante de 8 metros por segundo por una pista de 400 metros de longitud con pendiente 30 grados. Sobre el vehículo actúa una fuerza de fricción constante de 16 newton. Determine aproximadamente en kilowatts la potencia generada por el vehículo durante su desplazamiento por la pista. En este ejercicio solo nos concentramos en las fuerzas necesarias. Despejamos el peso, componentes, mg coseno, mgz. Por equilibrio, tenemos que la fuerza del auto va a tener igual magnitud que la fuerza de fricción más mg seno de 30 grados. Reemplazamos los datos y tenemos la fuerza del auto. La potencia podemos calcularla como el producto de la fuerza por el valor de la velocidad. Y la respuesta sería 3,26 kilowatts. Letra D. Movimiento circular. Un móvil de masa m parte del reposo y se mueve en una trayectoria circular de radio r, con una aceleración tangencial constante a. Encuentre el tiempo que demora en recorrer una vuelta. Aceleración tangencial es de valor a y el recorrido en una vuelta es 2πr. El recorrido es igual a la rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado. Como parte del reposo me quedaría que el recorrido es igual a un medio del valor de la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado. Despejamos el tiempo y la respuesta sería la letra D. Presión hidrostática. El agua contenida en una pista de forma cilíndrica pesa 150.000 newton. Si la presión en el fondo es de 1,5 newton por centímetro cuadrado, calcule aproximadamente en metros el radio de la base. Tenemos como dato el valor de la gravedad y la densidad del agua. Ahora, acá ocurre un detalle. Según el dato del problema, la presión en el fondo es de 1,5 newton por centímetro cuadrado, es decir, 15.000 pascal. Pero esa presión en realidad debería ser la presión total. Sin embargo, tenemos que ponernos en lugar del autor. Si consideramos la presión atmosférica en este ejercicio, entonces los datos no van a coincidir. Por lo tanto, debemos considerar que ese dato que nos han dado se refieren a la presión del líquido, es decir, solo la presión hidrostática. De tal forma que esa presión del líquido vendría a ser el peso del líquido entre el área, que es πr cuadrado. Reemplazando los datos, tenemos que el radio nos sale 1,78 metros. La alternativa B. Funciones y gráficos. Dada la ecuación de la parábola, y es igual a 3x al cuadrado menos 24x más 50, de la ecuación de la recta dice que corta en los puntos x1 y x4. Bien, debemos obtener entonces la ecuación de la recta que corta en los puntos x1 y x4. Según esta pregunta, tal como nos ha llegado, el enunciado era
la función es y3x² menos 24x² más 50. Sin embargo, sabemos que ahí pudo existir un error de digitación, de tal forma que hemos dejado la ecuación de esta manera: y es 3x² menos 24 más 50. De esta manera ya podemos graficar tranquilamente nuestra parábola y podemos encontrar su valor mínimo. Tenemos la función y encontramos el x para un y mínimo. Evaluándolo, luego trazamos la recta y también evaluamos en los puntos 1 y 4. La ecuación de la recta es y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto. Podemos encontrar la pendiente de la recta. Es una pendiente negativa, me sale menos 9. Extrapolamos, me sale el intercepto y luego solo reemplazamos. Igualamos a 0 y nos quedaría la alternativa E. Termodinámica. Un gas ideal monoatómico se encuentra en un cilindro vertical que tiene una tapa móvil de masa despreciable que se mueve sin fricción hasta una altura máxima debido a unas tuercas fijadas a una misma altura h en las paredes del cilindro. En el inicio, la tapa del cilindro se encontraba a una altura h medios. Encuentre la cantidad de calor que se necesita dar el gas para que su presión final sea 4 veces la presión del aire. Tenemos como dato P la presión exterior y V volumen máximo del gas. Hacemos nuestra gráfica. Primero nos encontramos con un volumen el cual es la mitad del volumen máximo a una presión P. Luego ocurre un proceso isobárico, de tal forma que llegamos al volumen máximo. Finalmente, de manera que mantenemos el volumen constante, la presión aumenta hasta que se cuadruplica. Yo puedo encontrar el trabajo en el proceso isobárico. Calculamos el área y tendríamos que el trabajo es PV sobre 2. También puedo encontrar en todo el proceso la variación de la energía interna. Por tratarse de un gas monoatómico, este se puede calcular como 3 medios del cambio de PV. Reemplazando los datos, tendríamos que la variación de la energía interna es 21 PV cuartos. Primera ley de la termodinámica. El calor es igual al trabajo más la variación de la energía interna. Reemplazamos el trabajo y la variación de la energía interna. El calor sería 23 PV cuartos. Alternativa B. Intensidad de una onda electromagnética. La intensidad de una onda electromagnética plana es de 20 watts por metro cuadrado. Calcule en microtesla la inducción magnética máxima. Nos dan como dato la permitividad del vacío. Para encontrar la intensidad media de una onda electromagnética, puedo hacerlo en función a la permitividad eléctrica del vacío o la permeabilidad magnética en el vacío. Como nos piden la inducción magnética máxima, para este caso igualo la primera y la tercera. Solo tengo que reemplazar datos.
coloco la permeabilidad magnética en el vacío. Sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7. La rapidez de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Despejamos la inducción magnética máxima y me sale 0,4 microtesla. Y atención, acá hay un detalle importante. No encontramos alternativa correcta. Si es que esta pregunta me la han pasado mal, yo quisiera que por favor lo comenten y nos lo hagan saber. Efecto Joule. Una hornilla eléctrica libera calor a razón de 60 calorías por segundo. Calcule aproximadamente en kilowatts la cantidad de energía que se libera al cabo de 10 minutos. Tenemos como dato, una caloría equivale a 4,184 joules. Una caloría en un segundo. En 10 minutos, que equivalen a 600 segundos, tendríamos 36.000 calorías. Pero lo que debemos hacer ahora es reemplazar, porque la respuesta está en joules. 150,6 kilojoules. La alternativa A. Dilatación térmica. Un tubo de probeta de 20 centímetros de altura contiene agua a 20 grados Celsius y le falta una altura de 0,5 milímetros para llegar al borde. Calcule aproximadamente en grados Celsius la temperatura que hay que aumentar para que el agua llegue sin que se rebase. Acá ocurre algo súper raro. Tenemos como dato el coeficiente de dilatación lineal del agua. Teóricamente, el agua no debe tener coeficiente de dilatación lineal. Solo presenta coeficiente de dilatación volumétrico. Aún así, desarrollamos el ejercicio. Tenemos el vidrio. Para fines prácticos colocamos una probeta de un área muy ancha. La altura es de 200 milímetros. Lo llenamos con agua y tenemos una pequeña altura que falta cubrir de 0,5 milímetros. Lo que debe cumplir es que para que no se derrame, la variación del volumen del agua tiene que ser igual a la variación del volumen del vidrio más el volumen libre que ya existía. Y reemplazamos las ecuaciones. Pero como son dilataciones volumétricas, vamos a usar el coeficiente de dilatación volumétrico. El detalle es que así no tenemos una alternativa correcta. De tal forma que probablemente el enunciado quiso colocar acá los coeficientes volumétricos y no los lineales. De esa forma, el ejercicio ya tendría una alternativa correcta. Aún así, es súper raro estos datos de coeficiente de dilatación lineal del agua y del vidrio. Cinemática. Un deportista se lanza desde una altura de 6 metros a una piscina con una rapidez horizontal igual a 3 metros por segundo. Calcule aproximadamente en metros la distancia entre la posición inicial del deportista hasta la posición donde se encuentra después de un segundo. El valor de la aceleración de la gravedad es 9,81 metros por segundo cuadrado.
Se lanza horizontalmente con 3 metros por segundo. La aceleración de la gravedad hace que él se desplace verticalmente, mientras que la inercia de la velocidad lo lleva horizontalmente. Como es para un segundo, yo reemplazo. La caída es un medio de gt cuadrado. Como tenemos g y tenemos el tiempo, tenemos que la caída es aproximadamente 4,9 metros. Mientras que horizontalmente, 3 por 1, tenemos que es 3. El desplazamiento vendría a ser este vector. Vamos a calcular esa distancia, que es el módulo del desplazamiento. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Y la respuesta sería 5,7 metros. Alternativa D. Espejos esféricos. Un objeto se forma a 10 centímetros de un espejo cóncavo. Si se reemplaza por un espejo convexo del mismo radio de curvatura y la distancia al objeto es el triple de la distancia focal, calcule en centímetros a qué distancia se forma la imagen. Tenemos datos del espejo cóncavo. Distancia imagen es 10 centímetros. Distancia focal es positiva. La distancia objeto es 3 veces la distancia focal. Como la distancia objeto es 3 veces la distancia focal, quiere decir que la distancia imagen vendría a ser real. Reemplazamos en la ecuación de Descartes. Obtenemos el valor de f, 20 tercios centímetros. Espejo convexo. En este caso, ahora yo quiero calcular cuánto es la distancia imagen. La distancia focal ahora es negativa. Sería menos 20 tercios. La distancia objeto siempre es positiva. Por dato, es 3 veces 0. Aplicamos la ecuación de Descartes. Reemplazamos y obtenemos la distancia imagen, menos 5 centímetros, lo cual quiere decir que es una imagen virtual. Pero como solo quiero esa longitud, la respuesta es la alternativa B. Corriente alterna. Calcule aproximadamente en ohm la resistencia interna de un motor que tiene una potencia de 600 watts de potencia cuando se le conecta corriente alterna de una fuerza electromotriz eficaz de 220 volt a 60 Hz. La potencia media sería igual a la potencia eficaz elevado al cuadrado sobre el valor de la resistencia. Solo es reemplazar en la ecuación. Tenemos en ohm 80,7. Termodinámica. La presión de 3 moles de gas diatómico cambia según la ley. P es igual a X V, donde X es una constante positiva y V es el volumen. Calcule aproximadamente en kilojoules la cantidad de calor que se debe recibir el gas para que el volumen aumente 2 veces. La temperatura inicial del gas es de 27 grados Celsius. Y tenemos como dato la constante universal de los gases. Realizamos la gráfica. Esta gráfica parte desde el origen,
ya que según la ecuación, la presión y el volumen son directamente proporcionales. Para un volumen inicial tenemos una presión inicial. Dado que este volumen se duplica, entonces la presión también se duplica. Y yo tengo una temperatura inicial de 27 grados Celsius, el cual equivale a 300 Kelvin. Aplicando la ecuación del pavito, yo puedo encontrar mi temperatura final. La temperatura final sería 4 veces la temperatura inicial. Podemos calcular el área y este sería igual al trabajo. Calculamos el área del trapecio y el trabajo nos sale 3 medios de la presión inicial por el volumen inicial. Ahora, la presión por el volumen pues es conocida. Podemos utilizar la ecuación de pavo igual a ratón. De tal forma que me queda el trabajo 3 medios de NR T sub 0. Variación de la energía interna. Como se trata de un gas diatómico, sería 5 medios de NR delta de T. Reemplazando temperatura final e inicial, el problema me saldría 15 medios de NR T sub 0. Primera ley de la termodinámica. Sumamos el trabajo más la variación de la energía interna. Y esto me queda 9 veces NR T sub 0. Reemplazando los datos y llevándolo a kilojoules, tendría 67,3 kilojoules, alternativa C. Hidrostática. Cuando una persona se sumerge en el agua, la presión externa comprime el aire en el interior de los pulmones. El oxígeno a cierta presión se vuelve tóxico. Calcule en kilopascal la presión que soporta un buzo que se sumerge a 100 metros en el agua. La presión atmosférica es 101 kilopascal. Tenemos como dato la densidad del agua y el valor de la aceleración de la gravedad. En este problema solo hay que aplicar la presión hidrostática y la presión atmosférica. Sumamos y me da la presión total. Reemplazamos presión hidrostática, densidad del agua, valor de la gravedad y altura, más la presión atmosférica. Reemplazando todos los datos tendríamos 1082 kilopascal, alternativa D. Condensadores. En un experimento se tiene 3 condensadores conectados en paralelo con una capacitancia equivalente de 24 picofarad. Calcule en picofarad la capacitancia final si se retira uno de los condensadores. Para este ejercicio es importante asumir que los condensadores son todos del mismo valor. Tenemos que en paralelo la capacidad equivalente vendría a ser la suma de los 3 condensadores y esto me saldría que cada condensador es de 8 picofarad. Pero luego dice retiramos un condensador. Entonces tendríamos que simplemente restar. Luego tenemos que la capacidad equivalente sería solamente la suma de 2 condensadores, pero como cada uno es de 8 picofarad, pues este problema estaba bastante sencillo. La respuesta sería la A. Choques. María se desplaza en su scooter con rapidez constante V1. Jorge se acerca en el mismo sentido con una rapidez mayor y sujeta a María. Como resultado, ambos se desplazan con la misma rapidez y en el mismo sentido inicial durante cierto intervalo de tiempo. Esta interacción es vista como una colisión, nos dicen. Vamos a indicar qué alternativa es correcta y cuál es falsa.
Primera proposición. Dice, dado que María y Jorge se mueven con la misma rapidez, la colisión es elástica. Esa proposición es falsa, ya que este choque se va a considerar un choque plástico, pues los cuerpos terminan juntos. La segunda proposición. La energía mecánica antes de la colisión es mayor que después de la colisión. Esta proposición es verdadero, ya que parte de la energía se convierte en calor. Tercera proposición. Parte de la energía mecánica se convierte en forma de calor. Obvio, es verdadero. Podemos mostrar la ecuación. La cuarta proposición dice, la energía cinética de María se incrementa. Pues esto es verdadero. Ocurre que María va a una cierta velocidad y Jorge va a una velocidad mayor y él la impulsa, lo cual quiere decir que de alguna manera la rapidez inicial de María ha aumentado y eso implica que su energía cinética también ha aumentado. La alternativa sería la E. Vectores. Sean los vectores A y B que forman un ángulo de 60 grados, además el módulo de A es 6, el módulo de B es 3, calcule el ángulo que forman los vectores diferencia y el vector B. Tenemos el vector A módulo 6, el vector B módulo 3 y el ángulo entre ellos es de 60 grados. Lógicamente se nos viene a la mente encontrar la diferencia. Pero también recordamos este triangulito, el famoso triángulo 30-60. Entonces, si tenemos 60 grados, al frente de 3 podríamos colocar 30 grados. Luego, quiere decir que entre el vector B y el vector diferencia, el ángulo sería 90 grados. La alternativa A. Éxito, chicos. Ya saben, chicos, no se olviden visitar la página y donde podrán encontrar toda la información. Cuídense. Un abrazo. Bye, maestro.